Gracias por venir, padre. Gracias, Manuel. Gracias, Ricardo, por invitarme. Muchas gracias. ¿Cómo hay que leer esto a nivel nacional? Yo creo que en primer lugar habría que plantear que tiene una diversidad de lecturas. Y en esta suerte de identificación de quién ganó y quién perdió, por ahí se cae en la pretensión de tener una lectura homogénea que el acto electoral no la tiene como tal. Es más, hay una buena porción de la población que puede pensar que esto es un retroceso, porque no ha permitido profundizar el modelo en curso, teniendo en cuenta, digamos, que ese modelo viene siendo encarnado por el kirchnerismo, como hay otros sectores que pueden interpretar que esto ha sido claramente una señal de cambio de rumbo del grueso de la sociedad. Es cierto que en casos como el de Córdoba, donde las tres principales fuerzas hicieron campaña expresamente diferenciándose de cierto estilo de ejercicio del poder nacional, y uno puede considerar que hay una lectura en la cual el 90% de la población puede de algún modo haber adherido a las tres vertientes de esa diferenciación. Pero me parece que un acto electoral es lo suficientemente rico como para irlo buceando, no tanto en caliente, sino a posterior, y sobre todo porque de la diversidad de lecturas le cabe a la sociedad civil tomar mandato del acto electoral. Porque si nosotros creemos que el acto concluyó y hay que esperar ahora el 2011, y aquí me parece que esto es central en lo que viene, la sociedad civil tiene un mandato que emerge de la diversidad de lecturas del acto comicial. Y este mandato es principalmente estructurar, ayudar, acercar iniciativas, acompañar consensos y no dejar ahora el reflujo, digamos, de la sociedad civil a que solo la dirigencia política o eventualmente las estructuras partidarias, que en algunos casos son bastante disímiles, hagan lo que en realidad la sociedad tiene que ir construyendo. En este sentido, yo creo que el pronunciamiento de la sociedad ha ido claramente a tratar de poner un límite a cierto estilo de construcción y de ejercicio del poder, pero ese límite es simplemente una barrera que permitiría construir sobre eso algunas otras calidades democráticas que todavía no tenemos. Me parece que en ese sentido la lectura enriquece en tanto y en cuanto obliga al actor social a seguir participando. Padre, lo que dice Manuel pone a la sociedad digamos, como un protagonista fundamental de esta elección, pero también esa decisión que dice Manuel toma la sociedad como especie de castigo a una forma de hacer política, implica también dejar al gobierno nacional en estado, digamos, no de indefensión, pero sí en última instancia minoritariamente afectado a raíz de la decisión de esa sociedad, es decir, menor cantidad de diputados, el Congreso que no lo va a poder controlar con la mayoría que tenía. Digo, esa responsabilidad que la sociedad le ha otorgado a la dirigencia política, ¿cree que la dirigencia política está madura como para colaborar con la sociedad para que la gobernabilidad esté asegurada? Es una muy buena pregunta, porque en realidad, claro, uno si pensara esta cuestión de que la sociedad ha castigado un cierto modo de hacer política que pareciera que es una lectura posible, no significa que ha premiado otro modo de hacer política. Claro. Es decir, no premió a la oposición, es decir, lo que la sociedad ha hecho es decir, bueno, hay algo que no nos gusta, así no va. La oposición no ha mostrado hacer otro modo de política diferente, digamos, ¿no? La oposición, si uno se ponía a escuchar a grandes rasgos sus propuestas, hubieran dado como para que hicieran un frente opositor, sin embargo no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y yo creo que habría que empezar a escuchar un poquito más allá de lo que los resultados mismos dicen, ¿no? Es decir, yo creo que la gente ha expresado su hartazgo con un modo de hacer política, no ha expresado su fe en otro modo de hacer política, que la oposición sea muy diferente, salvo contados casos, ¿no? Y creo que habría que tomar nota, y la dirigencia política debería tomar nota de que en el fondo se le ha dado una nota de crédito medio, bueno, a ciegas, pero que implicaría empezar a construir opciones válidas, ¿no? Implicaría empezar a construir consensos, no repetir más de lo mismo, ¿no? Una política de la confrontación o de la oposición por la oposición misma, ¿no? Sino empezar a ponerse de acuerdo en puntos fundamentales para construir el país, ¿no? Para reconstruir el país. Si no, me parece que sí, nos quedaríamos, bueno, quién ganó y quién perdió, lo decía Manuel Blanco recién, nadie perdió acá, ¿no? Es decir, a todo el mundo le cuesta aceptar, bueno, perdimos y esto significa que la sociedad nos está diciendo algo, ¿no? Sí, yo creo que el mandato sobre la clase política
es muy serio y que los votos que se han conseguido, no sé si significa que la sociedad está premiándolo, sino que está diciendo, bueno, a ver, queremos algo diferente, a ver qué pasa, ¿no? En este contexto de crisis que está viviendo el país, es decir, un gobierno debilitado en el Congreso de la Nación implica de alguna medida cierto riesgo de cara al futuro para tratar de, al menos, armarse ante la eventualidad de una crisis. También la lectura que podría hacerse es decir, bueno, fantástico, los errores que cometió el gobierno para llevar adelante las políticas anticíclicas o anticrisis implica también de que se lo haya castigado. La pregunta iría orientada a ¿qué hay que esperar a partir de aquí en más? Insisto en esto porque me parece que es crucial viendo el futuro. Sí, yo no soy muy optimista en el sentido de que difícilmente la dirigencia política nacional, sobre todo el gobierno nacional, haga del vicio una virtud, haga de la debilidad un modo, digamos, de entender la política con otros cánones. Bueno, en principio la Presidenta no lo demostró. No lo demostró, ahora hay que ver, es cierto que es un discurso todavía muy en caliente, hay que ver un poco con los actos. Es difícil, digamos, creer que vayan en contra del ADN que pareciera estar, digamos, en la base de su proceso de construcción política y que lo han hecho siempre desde una perspectiva de manejo casi omnímodo del poder. Entonces, yo diría, en ese sentido, creo que el gobierno va a seguir insistiendo con las debilidades propias de tener que estructurar negociaciones y consensos. Esperamos que esas negociaciones sean de calidad democrática, porque puede haber negociación y se pueden conseguir consensos y hacerlo agrediendo la calidad democrática cuando intervengan otros factores, otras transacciones, otros intercambios que no sean los meros acuerdos de consenso. Entonces, tampoco la constitución de las primeras minorías garantizan necesariamente que este bloque de aliados que el gobierno dice que es posible sumar, es más significativo ver cómo se suma, mediante qué instrumentos. Y no sería tampoco descabellado pensar que haya hechos de agenda política que tengan una abrumadora mayoría sin que medie una transacción y sin que medie ningún arreado de bandera, ni por parte de la oposición ni por parte del gobierno nacional. Si nuestra dirigencia política está preparada para eso, me parece que, digamos, a prima facie no parece demasiados indicios favorables como para que vayamos a esa suerte de convergencia entre lo que serían temas claros. Y esto va a significar por parte de la dirigencia política no haber leído bien el mandato de la sociedad, porque es claro que, del mismo modo que el padre recién decía, no se ha premiado el modo actual de hacer política de la oposición. Sí creo que esta sociedad está presta a premiar un nuevo modo de hacer política, provenga de la oposición o provenga del oficialismo. Claro. El tema es que se tienen que dar cuenta de que eso va a retribuir y va a generar un anclaje social mucho más grande que la mera expresión que da el voto popular, que es la verdadera representación partidaria que no necesariamente se da en toda la elección. Padre, en Córdoba, ¿qué se votó? Hay que preguntarle a los cordobeses, porque en realidad se votó bastante fraccionado, digamos, sí, ¿no? El voto en Córdoba ha habido si se quiere, los tres primeros bastante parejos en sus porcentajes. Primero sacó un poquito más, pero digo, sí, hay bastante paridad. Yo creo que se ha votado bastante mezclado, porque se ha votado la elección nacional en un punto, ¿no? Se ha votado una oposición a políticas del gobierno nacional, me parece muy fuerte, ¿no? Más que políticas del gobierno provincial, creo yo, ¿no? Es decir, que por más que se hablaba de que la elección era para Córdoba y por Córdoba, pero creo que se votó más mirando una oposición al gobierno central, digamos, ¿no? Me parece que no entró en la agenda de discusión aquí los problemas de Córdoba. Más allá de que, ya digo, en el debate o en el toma y daca de las ideas parecía que sí, pero en realidad se ha votado más bien mirando hacia el gobierno nacional, me parece. También en Córdoba se habla de quién gana y quién pierde. Bueno, ahí lo que es importante es señalar es el escenario que se abre a futuro, digamos. Hay tres fuerzas que aproximadamente redondean un 30%, porque el Partido Nuevo, o el Frente Cívico, tiene poco más del 30%, el radicalismo en la elección de Aguad, por ejemplo, llegó casi al 30%, 29 y pico, y porque el justicialismo, si bien tuvo 26%,